entrevista. Doctor Roy Acosta, otorrino, y le agradecemos, doctor, por estar aquí en nuestra casa esta mañana. Muchas gracias. Bueno, hablábamos hace un momento donde teníamos a nuestra compañera Carla González hablándonos sobre el H1N1. Y la pregunta de muchas personas hoy por hoy es que donde conocemos tanto del tema, uno dice, ¿por qué hay gente, doctor, que se complica tanto? Tanto como la cantidad de muertos que tenemos al día de hoy en nuestro país. Eso es muy interesante. Tenemos que entender que el virus, como cualquier virus gripal, puede atacar a cualquier persona. Puede atacar niños, puede atacar jóvenes, puede atacar adultos, embarazadas, diabéticos, hipertensos. La diferencia la va a hacer quién sea atacado o quién padezca la enfermedad. No será lo mismo aquella persona que sea deportista, que tenga una alimentación muy sana, que tenga un nivel nutricional muy adecuado, a una persona, por ejemplo, que sea obesa, que sea sedentaria, que tenga hipertensión, que tenga diabetes, alguna inmunosupresión, por ejemplo, SIDA o alguna enfermedad que produzca inmunosupresión. Porque a esas personas que tienen una dificultad para defenderse, va a ser más difícil que puedan salir adelante con una infección de estas. Ahora, el mensaje pudiera ser entonces que las personas que tienen algún factor de riesgo, alguna enfermedad, se cuiden aún más que toda la población. Yo diría que el mensaje más bien es para toda la población. Todos, por igual. Porque resulta que las personas que somos inmunocompetentes, puede ser que padezcamos la enfermedad y podamos diseminársela a los demás. Contagiar. Entonces, para sostener un poco la diseminación y para hacer que no se haga una propagación más masiva, como la que ya hemos estado viendo, que desgraciadamente se ha aumentado la frecuencia de muertes, tenemos que quitar los vectores, que en este caso somos nosotros mismos. ¿En cuánto tiempo podemos conocer que tenemos el H1N1? Es decir, porque todo el mundo empieza, o la gran parte de la población empieza con una gripe, sobre todo en estos tiempos donde hay un sol delicioso, un calor delicioso, luego en la tarde hace frío, y uno dice, bueno, es una gripe. ¿Cuánto tiempo pasa como para que yo pueda sospechar? ¿Qué nos indica, verdad? Lo que pasa es que normalmente la H1N1 se puede comportar como una gripe, y ahí hacemos la diferencia. Dependerá de quién padezca esa gripe, porque no será lo mismo, como le decía hace un momento, que sea una persona diabética, que además tenga 80 años, que tenga obesidad, ¿verdad? Entonces, estas condiciones van a hacer que esa gripe, que podría ser que para una persona joven de 25 años, que sea un atleta de alto rendimiento, que posiblemente va a superarla solo, esa otra persona va a requerir soporte vital para poder sostenerse y no evolucionar mal. Doctor, yo me quedo pensando porque la verdad que hace una semana y media mi hija cayó 19 años con una gripe tremenda y estuvimos con el pelo parado pensando que podía ser H1N1. Evidentemente es una muchacha sana, joven, pero uno dice, corro al hospital, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, tengan calma, ¿verdad? ¿Cuál es un síntoma, un indicador que me dispare esa alarma? Correr al hospital en este momento no es tan buena idea. Exacto, eso es lo que ya nos quedó claro. Estaríamos acercándonos a centros, para decirlo así, de acopio de enfermedad. Y podría ser que más bien hagamos una diseminación mayor. Exacto, si nosotros contagiemos a otras personas. Exactamente. Una gripe que se está complicando, que ya comienza la persona a tener un poco más de trastorno respiratorio, un poco más de dificultad respiratoria, comienzan a hacer un poco más de distrés, una evolución tórpida. Tórpida nos referimos a una evolución que prontamente comienza la persona a ser insuficiente, a hacer problemas de cansancio, de no poder ni siquiera caminar, ahogo, muchos dolores, un cuadro gripal como los que siempre hemos tenido, pero como dice uno a veces, en serio. Uno de verdad, como la quiebrahuesos de aquella época. Vamos a invitar a nuestro amigo para quizá nos indique, doctor, bien detalladito con respecto a los síntomas que usted mencionaba. ¿Podemos observar algo en los ojos? Me pregunto, ¿tienen que haber mocos? ¿Tiene que haber tos? ¿Tiene que haber dolor en las coyunturas? ¿Qué sé yo? Algo que nos indique eventualmente la situación. Aquí tenemos a Diego, que va a servir de nuestro modelo. Nos enfrentamos ante un paciente como cualquiera, que generalmente consulta por un cuadro gripal, que viene con dolores musculares, generalmente puede ser que haga fiebre inicialmente. ¿Mucho dolor de cabeza, doctor? Puede ser que haya dolor de cabeza, puede ser que haya mucha congestión, un síntoma que llamamos epífora, que es una inyección conjuntival y lo que la gente llama una lloradera de ojos. O sea, los ojos me estarían llore y llore. Llore y llore y un poco como congestivos, irritados, con las mucosas un poco enrojecidas, mucha congestión nasal, dolor facial, dolor faríngeo, puede haber otalgia,
puede haber Esotalgia, dolor de que oídos. me duelen los oídos. Puede haber dolor de oídos. Puede haber congestión de oídos, lo que la gente le refiere a uno como tengo los oídos tapados. Sí. Por ejemplo, como cuando uno va por una montaña muy alta, pero sin hacer cambios de altura. Como compresión, como cuando uno está en el avión, digamos. Como cambios de compresión, pero sin hacer cambios de altura. Puede haber tos, puede haber dificultad respiratoria, es esa sensación de ahogo cuando estamos incluso sentados o haciendo esfuerzos pequeñitos, como caminar dentro de la casa y ya tener dificultad. ¿La fiebre es alta o no? Inicialmente pueden ser fiebres que pueden andar ahí cercanas a los 38 grados, pero ya después, cuando hay sobreinfecciones por bacterias, que también pueden complicarse los cuadros respiratorios, entonces van a presentarse ya infecciones más grandes, fiebres más grandes, perdón. Doctor, el contagio, porque a veces también lo que no nos queda claro es cómo nos contagiamos y de qué debemos de cuidarnos. Ahora decíamos que los utensilios de la casa, las almohadas, las sábanas, el paño, ¿es tanto así? ¿Realmente eso es lo que debemos hacer? Y si estamos en ese cuadro, ¿deberíamos de mantener esta cuarentena, por decirlo de alguna manera, con los demás miembros de la casa? Recordemos, es un virus. Ok. Y como virus que es, depende de otras estructuras y otras células para poder contagiarse y sobrevivir. Entonces, el contagio es de contacto. ¿Qué significa contacto? Contacto ¿de qué significa tipo? que una persona que está con síntomas respiratorios debería estar aislada del contacto físico. O sea, cercano, contacto de manos. y Dame contacto, tu mano. y contacto Ahí podría, personal. sí. Porque resulta que si esta persona estornuda, va a haber una dispersión. Sí, eso, ajá. Por esto, todas las recomendaciones que hacemos con respecto al estornudo, con respecto a la protección, con respecto a cómo manejar los síntomas respiratorios, porque va a haber toda una dispersión. Entonces, por ejemplo, si él está sintomático respiratorio en un aula de universidad y es una persona portadora de H1N1 Sí. y vaya estornuda en una sala de clase, posiblemente se van a ir para la casa de 20 a 25 personas portadoras, Tanto. porque se hace una dispersión si no hace una técnica adecuada de estornudo. Y es automático. No significa que todos los que están en la habitación puedan contaminarse, Ajá. pero con uno más que se contamine podría haber más Y pacientes. va a propagar también El contacto es muy importante. Por ejemplo, no compartir utensilios de alimentación. Por supuesto, una persona que es sintomática no debería con su pareja tener contacto ¿Sexual? ni beso, básicamente ni besito, besos, ni nada. sí, Ok. porque el virus se va a excretar Sí, claro. en saliva. Claro. Es ahí donde vamos a hacer la propagación. Ahora, doctor, en ese proceso donde no estamos claros si es H1N1, pero estamos en tiempos de cuidarnos de este virus, ¿cómo hago el cuidado en la casa? Es decir, sobre todo en esos primeros días, ¿debería el paciente quedarse en casa, estar en un cuarto cerrado, más bien estar en un cuarto ventilado? ¿Cuál es la recomendación? Mucha hidratación, la vida lo más normal posible, Ok. por Ok, supuesto, seguimos, ajá. dentro de las condiciones epidemiológicas de no contagio, ¿verdad? No vamos a andar una vida normal ahí por todos los moles contagiando a todo el mundo. Es importante que hagamos retención del virus y de los síntomas. Como les decía, mucha hidratación, una buena dieta, medidas de soporte en el caso de que haya fiebre, medicamentos para mantenerse mejor, para estar más cómodo. Ok. Y doctor, una última pregunta, la vacunación, porque mucha gente dice, bueno, estamos en tiempo donde el virus está ahí y a lo mejor si yo estoy medio resfriado, aunque no sea el virus de la influenza H1N1, ¿me puedo vacunar o mejor, o ya no, o ya es demasiado tarde? Pienso que es una obligación para todos vacunarnos. Independientemente. Independientemente de que se haya o no tenido una gripe, es una obligación. Los virus van a mutar año a año y es importantísimo que año a año nos vayamos inmunizando. Si estoy con gripe, ¿me vacuno o no? Si es una gripe leve, se puede vacunar. Se puede Si hay vacunar. muchos síntomas, mejor dar un poquito de tiempo no tanto porque haya una interacción con la gripe, sino porque como un efecto secundario de la vacunación podría haber un cuadro pseudogripal. Eso le iba a Entonces eso le preguntar. puede poner un poquito más incómoda la situación a la persona. Ok, pero sí es una tarea de obligación todos vacunarnos. Más las personas que trabajamos con salud, los que hacemos contacto directo claro, por con los supuesto. pacientes. Perfecto. Porque somos receptores de posibles infecciones. Excelente, doctor. Muchísimas Con mucho gracias. gusto. Muy apropiado el momento para hablar de esto y lo importante es que agarremos mano de toda esta información, ¿verdad? Para evitar más casos y cuidemos a las personas con factores de riesgo también mucho más. Muchísimas gracias, mucho gusto. doctor.